La iglesia hace la Eucaristía hace la iglesia. Vamos a continuar nuestra meditación sobre la Eucaristía en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11. ¿Por qué la primera carta a los Corintios? Pues porque, como les recordaba en el video anterior, la primera carta a los Corintios es el testimonio o la referencia más antigua que poseemos de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Porque mientras el evangelio que consideramos más antiguo es el evangelio de Marcos, creemos que haya sido escrito hacia el año 70. La primera carta a los Corintios la escribió el apóstol San Pablo hacia el año 55-56, es decir, unos 15 años antes del evangelio de Marcos. Por eso ahí tenemos la referencia más antigua, la Eucaristía, la institución de la Eucaristía en el capítulo 11, versículos 23 y siguientes. Una referencia explícita porque ya en el capítulo 10 el apóstol Pablo había hecho una referencia implícita. Esta en cambio es una referencia explícita donde él cita las palabras pronunciadas por Cristo en la última cena. Los invito pues a ubicarnos en el capítulo 11 y leer a partir del versículo 23. Yo leeré un poco el texto griego para notar ciertas sutilezas. Iniciamos, versículo 23. Ego gar parela bonapotu quirio. Yo he recibido de parte del Señor. Nos hacemos por tanto la pregunta, ¿quién se inventó la Eucaristía? Pablo nos está diciendo que él no se inventó la Eucaristía y que la Eucaristía tampoco se la inventó la iglesia que lo precedía a él. Pablo está diciendo que el inventor, el que originó la Eucaristía, es el mismo Señor Jesús. Y miremos también el título que le da, Señor. ¿Por qué Señor indica a Jesucristo en la plenitud de su poder salvador? Ese Cristo que tiene poder absoluto y puede hacer todo en el cielo y en la tierra fue el que se inventó la Eucaristía. Y ese Cristo que hace todo para nuestra salvación, en beneficio de nuestra salvación, fue el que se inventó la Eucaristía como medio de salvación. Sigue diciendo el apóstol Pablo, Hokai paredo kahiumin, lo que yo a mi vez les he entregado. Pablo había fundado la comunidad de Corinto hacia el año 50 o 51 durante su segundo viaje misionero. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él mismo les entregó la tradición eucarística en el hecho mismo de fundar la iglesia. Nos podríamos preguntar, bueno, y la iglesia de Corinto lleva unos 5 o 6 años celebrando la Eucaristía. ¿Quién se la inventó? ¿Quién se las enseñó? El mismo apóstol que los fundó como comunidad, el mismo apóstol Pablo. De manera que para Pablo no es concebible o pensable una comunidad cristiana que no sea eucarística. Él es el primero que está convencido que la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. Siempre el versículo 23 da Pablo el contenido de la tradición eucarística. Dice, Jotejo curios Jesús enteniucti he paradideto el abonarto. Que el mismo Señor Jesús en la noche en que fue entregado. Cada palabra tiene su peso. La palabra noche es importante porque nos traslada mentalmente a la noche de la Pascua, la cena pascual de los hebreos que se comía durante la noche. Por tanto, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que también nosotros, comunidad cristiana, tenemos una cena pascual en la que comemos el verdadero Cordero de Dios, y esa cena pascual pues es la Eucaristía. Es importante también el verbo paradídome, fue entregado, porque la Eucaristía es la que perpetúa la autoentrega y la autodonación de Cristo. Gracias a la Eucaristía, el Señor sigue entregándose y entregando su vida por nosotros y sigue entregándosenos como alimento y como bebida espiritual. Luego el apóstol Pablo pues alude a los gestos eucarísticos que aparecen en la narración de la última cena, en los otros evangelistas, como también en aquellos pasajes de la multiplicación de los panes que tienen una clara alusión eucarística. 3 gestos indica el apóstol Pablo: tomó pan, primero, eucaristesas, dio gracias, es el verbo eucaristeo, dar gracias en griego, del que proviene nuestra palabra Eucaristía.
porque la Eucaristía es la acción de gracias por excelencia y remite pues a este gesto de Cristo que da gracias después de tomar el pan. El tercer gesto, éclase, lo partió, ¿sí? Porque la Eucaristía, el primer nombre que recibió, como aparece en los Hechos de los Apóstoles, fue la llamada fracción del pan, porque ese era el signo por excelencia de la Eucaristía. El pan era partido, repartido y compartido y departido, de manera que la llamaban la fracción del pan. Tanto que los padres de la iglesia más antiguos, cuando hablan de la Eucaristía, usan la palabra klásmata en griego, que significa pues pedazos, trozos, porque la Eucaristía es eso, es un pan partido, repartido en trozos que se comparte. Después de estos tres gestos, el apóstol remite las palabras mismas de Cristo y dice que ¿qué dijo Cristo? Tutomu estinto somato hyperhumon. Bellísimo. Esto es mi cuerpo por vosotros. Hay que admirar la realidad, perdón, de las palabras de Cristo. El Señor no dice, esto es un símbolo de mi cuerpo. No. Ni dice, esto es una representación de mi cuerpo. No. Dice, esto que tengo entre mis manos, esto que estoy tocando entre mis dedos es mi cuerpo. Más realista no podía ser el Señor. Aquí no hay nada de figurado, no hay nada de simbólico, no, es la realidad. Esto es mi cuerpo, es realmente mi cuerpo. Tuto poieite estene menanamnesi. Haced esto en memoria de mí. Les dio pues la orden de perpetuar lo mismo que él había hecho. Así decimos pues que instituyó el sacramento del orden, es decir, dejó hombres a quienes por gracia les concede el poder de hacer lo mismo que él hizo, pronunciar sus mismas palabras sobre el pan y el vino, y pues por la potencia del Espíritu, éstas llegan a convertirse en cuerpo y sangre del Señor. Versículo 25. Os autos kai topoterium metato de imnesa y lego. Lo mismo hizo con la copa, con el cáliz, después de cenar, diciendo, Tuto topoterium hecae mediateque estinen toemo aimati. ¿Sí? Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, en mi sangre. El lenguaje es de nuevo realista, diciendo el apóstol Pablo, lo que está contenido en el cáliz no es un simple vino, ¿sí? Es mi sangre. Y es tan realmente mi sangre que es capaz de crear y de sellar la nueva alianza. Porque las alianzas se sellan con sangre. La antigua alianza Moisés, como cuenta el libro del Éxodo, la selló con sangre de novillos, no con un símbolo de sangre de novillos, ni con una representación de sangre de novillos. La selló con sangre verdadera. Sacrificó unos novillos, corderos, y con esa sangre selló la primera alianza. Ahora esta que es la alianza nueva, la alianza definitiva, la alianza eterna, que había sido profetizada por Jeremías 31:31, es sellada con sangre verdadera, con la sangre de Dios, con la sangre de Cristo. En ese cáliz está contenida la sangre que sella la nueva alianza y que crea pues una relación nueva y particular con Dios. Repite, dice San Pablo, repite la misma orden, tuto poieite, haced esto en memoria de mí. La memoria para nosotros hoy es una cosa bastante banal porque memoria es recordar un evento del pasado, evocarlo y ya. Para los hebreos la memoria, la tzeher, no era solo eso, la memoria era no solo ritualizar para recordar, sino ritualizar para presencializar. Cuando se recordaba, el evento se actualizaba
El evento se presencializaba y se podía hacer experiencia de la misma potencia salvadora, ¿sí? Cuando ellos recordaban la Pascua, no solo recordaban una cosa que pasó en la época de Moisés, sino que revivían la Pascua, sentían en verdad el efecto de la Pascua. Esto es lo que el Señor nos está diciendo, que debemos hacer memoria de esto, pero es para presencializarlo en la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, su sacrificio se presencializa, se actualiza, y cada persona tiene la oportunidad estupenda de experimentar en sí la potencia redentora y los efectos salvadores de su cuerpo y de su sangre ofrecidos sobre el altar. Sobre el altar. Versículo 26, dice el apóstol Pablo: Josakis gar ean estiete tonarton tuton kaito poterium pinete ton tanaton tunquirio catangele te agrihu elte. ¿Sí? Porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Es bellísimo, porque aquí está contenido lo que llamamos el aspecto sacrificial de la Eucaristía. Dice el apóstol Pablo: cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este vino, y eso se hace en la Eucaristía, ustedes están anunciándole al mundo la muerte del Señor, porque esa muerte del Señor se está actualizando sobre el altar, se está presencializando sobre el altar. Es la misma muerte, ¿sí? El anuncio de la muerte redentora no lo hacemos solo con palabras, lo hacemos con el rito eucarístico, porque las palabras se las lleva el viento. En cambio, el rito presencializa, actualiza, renueva sobre el altar la muerte de Jesús con todo su poder salvador y redentor que la caracteriza. Bueno, para no extenderme, nos veremos a la próxima ocasión.